¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas desde Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas desde Austin, Texas. Las líneas telefónicas para Guadalajara 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Una línea nacional sin costo 01 800 727 5420. Y para quienes nos escuchan desde Austin, Texas, está el 512 215 49 09. Es una línea directa para ti. También tenemos líneas electrónicas como el Twitter, @desde tu mirada, y la página dentro de www.radiomujer.com.mx. Únicamente ingresas al chat de Desde tu Mirada y en unos minutitos más estaremos también por ahí conectados contigo para que puedas darnos tus preguntas y tus comentarios a través de todos estos medios. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ley del mínimo esfuerzo y todas las cosas que se hablan alrededor de esto. Ayer y antier estuvimos hablando acerca del perfeccionismo y bueno, pues esto es algo que de entrada se califica positivamente por la mayoría de las personas. Esta parte de la ley del mínimo esfuerzo no necesariamente se califica de esta manera y creo que hay, igual que en el sentido del perfeccionismo, distintos ángulos, ¿no? A lo mejor ciertos ángulos muy constructivos y otros muy destructivos hacia la persona, que creo que eso es lo verdaderamente importante, más allá de si es bien visto o mal visto por la sociedad en general o por la sociedad inmediata de tu alrededor o por quien sea, ¿no? Lo importante es que no se convierta en algo destructivo, no que sea calificado positiva o negativamente, porque eso a la larga de poco te va a servir verdaderamente. Entonces, en esta cuestión de la ley del mínimo esfuerzo, me salta como inmediatamente a la cabeza una de estas clasificaciones acerca de la inteligencia. Tú sabes que existen, bueno, quizás no sabes, pero existen distintas formas de definir la inteligencia. Y también, bueno, distintos test que la van midiendo en función a estas ópticas tan variadas. Una de las maneras de definir la inteligencia, no es la única, es que la inteligencia significa lograr llegar a un determinado punto de la manera más sencilla o de la manera más inmediata, sin hacer tanto rodeo, porque todo ese rodeo, bueno, pues consume tiempo y energía en donde no se está resolviendo el problema o donde no se ha llegado aún a la meta, que si te das cuenta coincide un poquito con esta ley del mínimo esfuerzo. El objetivo ahí está, la finalidad ahí está, entre menos trabajo cueste, mejor, ¿no? Esta es una óptica y tiene como sus pros y sus contras. A lo mejor en algunos campos esto será necesario, en otros campos, desde mi punto de vista, en verdad que pues dista mucho de algo que pudiese abrirnos más el panorama. Por ejemplo, si asumimos el hacer las cosas rápido siempre, es muy probable que todas aquellas ramificaciones que nos íbamos a topar, que nos íbamos a encontrar a la hora de hacer un gran rodeo para llegar hasta cierto punto, pues ya no nos las vamos a topar. Vamos a pensar, por ejemplo, en una persona, vamos a pensar en la de las personas que van estudiando el medicamento, que van creando distintos medicamentos, la penicilina, que van creando antialergénicos, que van creando toda esta cantidad de cosas. En muchísimas ocasiones estaban buscando algo absolutamente distinto y en ese intento y en ese rodeo se toparon con algo que no era lo esperado, pero que les abre como otro panorama, otra cantidad de puertas que no estaban vislumbradas, y entonces pueden seguir averiguando por ahí y descubren muchas nuevas cosas. En verdad que yo pensaría que cada uno de estas formas o de este tipo de persona, digamos, que se inclina más a una u a otra forma de resolver los problemas, es apta para muchas cosas, para cosas distintas, digamos, y que estas cosas pues nos van a ser muy útiles en distintos campos. A lo mejor si estamos hablando de una persona en cirugía,
pues sí querríamos a alguien que inmediatamente saque, vamos a hacer esto, ¿no? Y no se ponga a filosofar mientras tiene a una persona en una cirugía corazón abierto, no se ponga a filosofar acerca de, ¿y qué es esa venita que le está pasando ahí cerca del intestino? No, bueno, olvídate de esa venita que le está pasando cerca del intestino, vámonos a lo concreto, a donde estás, para poder resolver eso. Pero bueno, lo que quiero decir con este ejemplo es que no significa que el hecho de hacer las cosas con el mínimo esfuerzo sea siempre bueno o malo, sino que dependiendo del uso que le dé la persona, puede ser productivo o no. También está esta frase supuestamente de Bill Gates, José Luis, que yo no sé si sea o no sea de Bill Gates, que se hizo tan famosa a propósito de decir que él contrataba a las personas flojas para que le trabajaran. Seguramente no ha de ser seguramente cierto. No es cierto, pero ya se hizo viral porque las personas flojas encuentran la manera más rápida y más fácil de resolver los problemas. Es una utopía pensar que esto siempre va a apuntar a una cuestión productiva, y también una utopía pensar que siempre va a ser algo destructivo, ¿no? Claro, es más, si nos ponemos a pensar, Gaby, de repente en ciertas definiciones que se tienen de inteligencia dentro de la psicología, así como ya lo dijiste, ¿no? Es, digamos, como calificando cuál es la vía más corta para obtener el mismo resultado. Eso es un pensamiento, ese es digamos, como una cadena asociativa, un proceso inteligente. ¿Por qué? Porque no estamos dando vueltas y rodeos. En ese caso, la ley del mínimo esfuerzo, pues aplica perfectamente, ¿no? ¿Quién va a estar haciendo? ¿Usted por dónde se va a ir? ¿Por el rodeo o se va a ir por la vía rápida, ¿no? Pero acá nos vamos a topar con otra cosa que no tiene nada que ver con lo lógico, no tiene nada que ver con un pensamiento racional, sino justamente con algo que apunta más hacia el masoquismo y hacia el autocastigo, ¿no? ¿Cómo es esto? Si es fácil, no puede ser la manera correcta. Si está demasiado fácil, en algo tienes que estar haciendo mal, ¿no? Si tal vez estás brincándote a alguien más, ¿por qué a ti se te hace tan fácil y a los demás se les hace tan difícil? Ahí nos vamos a encontrar con este tipo de pensamientos que, si se fija, hablan dentro de un aspecto de lo lógico, se nos va filtrando la moral, ¿no? Es así como, bueno, pues, ¿y por qué yo no podría hacer las cosas de esta manera? ¿Por qué no? Porque seguramente eso está mal. Evidentemente que si la vía más corta es robar, ahí se nos atraviesa la moral, por supuesto, ¿no? Pero ahí no es una vía corta, sino que es un atajo. Si se fija, es algo que sale del camino, pero aún así, si es digamos, como la vía más corta, la vía más efectiva, luego nos vamos a topar con este discurso medio masoquista, ¿no? Pues entonces hay que dar el 200%, ¿no? Uno dice, bueno, ¿para qué si con eso se cumple? Porque entonces así va a ser lo extra, así va a ser el esfuerzo extra que va a hacer la diferencia. Y yo no sé, estas personas que utilizan esto del 110% o el 120%, si tengan realmente entendido que no hay 110%, es 100% y se acabó, ¿no? Pero, si se fija, ahí es en donde está este plus. Si todavía podíamos hacer más, entonces quiere decir que no estábamos haciendo el 100%. Si nosotros hacemos todo lo necesario para cumplir con una tarea, para llevar una especificación, eso es suficiente. Hacer de más es trabajo perdido. Esto evidentemente que tiene que ver también con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si te piden un favor, haz el favor y haz un extra. Da ese extra para que la otra persona se sienta apreciada, para que tú seas el que da más. Pero acá nos vamos a topar una vez más con lo que estábamos hablando días pasados, ¿no? Con esto del perfeccionismo. Yo voy a dar más que los demás. Yo voy a hacer más que los demás. Si se fija, ahí el pensamiento va girando alrededor no de la eficacia de lo que estamos haciendo, sino, una vez más, como de colocarnos en una postura superior o dejar a los demás inferiorizados ante nuestros esfuerzos, porque nadie en el mundo va a ser más que yo bajo esos cánones. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos. Y bueno, continuando con esta cuestión que tú ibas tocando, José Luis, a propósito de el masoquismo, este masoquismo moral de pronto de muchísimas personas, y que además está tan difundido como algo excelente. En verdad que las personas en general, la sociedad en general,
ve con ojos de grandeza a aquellas personas que se autoflagelan, a aquellas personas que se hacen daño, como si fuese algo elevado o como si fuese algo maravilloso, ¿no? Incluso pues toda esta cuestión a propósito de los mártires, no sé si ubiques qué significa martirizarse, y pues que tiene que ver con una conducta totalmente destructiva, que sea autodestructiva. No debería hacerlo más loable, sencillamente porque la destrucción no va puesta hacia afuera. Y hay un porqué del hecho de que como que este masoquismo moral sea tan difundido. La cuestión aquí es que el nacimiento en sí mismo de la moral va muy de la mano con una conducta masoquista. Digamos que de entrada, pues ningún ser vivo tendría la inclinación a privarse de algo. Ningún ser vivo, así como en la naturaleza, que esté buscando preservar su vida y que sienta hambre, va a privarse del alimento porque otro animalito lo vio primero y otro animalito lo cazó, no yo. Entonces, pues me voy a esperar a que se lo coma, y si deja sobritas me las como. Cuando pasa eso es porque tienen miedo de que los ataque, ¿no? Si no, si son más grandes y tienen más posibilidades, pues no les va a importar y se lo van a comer, ¿no? Y si están un par de hermanitos pajaritos comiendo en el nido y uno de ellos está muy fuerte y la comida escasea, pues el fuerte va a empujar al que está más debilito. Probablemente se van a empujar entre ambos, pero el fuerte va a ser el que gane. Y lo va a empujar y lo va a matar, tirándolo del nido, para poder comer más y para poder sobrevivir. Y no es que sea un psicópata malvado ese pajarito, pues no, es el mismo pajarito que canta todas las mañanas a tu ventana, pero la naturaleza así es, ¿no? Finalmente se está buscando sobrevivir y no más. Lo que nosotros hacemos, nuestra moral, digamos que es una forma como retorcida de comportarnos si lo vemos en el sentido de la naturaleza. ¿Por qué retorcida? Porque uno pensaría que es totalmente peligroso aguantarse, por ejemplo, el hambre, o aguantarse las ganas de reproducirse, o aguantarse un montón de cosas, porque entonces, bueno, pues la humanidad la especie se va a extinguir. Imagínate, si no comes, si no te reproduces, si no haces un montón de cosas. Pues no, así no funciona, ¿no? La naturaleza. Lo que ocurre es que nosotros, digamos que nos hemos resguardado de la naturaleza, justamente de los peligros de la naturaleza, en la civilización, que pues en la naturaleza es muy peligroso porque constantemente eres depredado. Mejor eres un depredador, pero también constantemente eres depredado. Digamos que con esta complejidad psíquica que podemos alcanzar, aspiramos a algo superior que el resto de los animales inferiores, en el sentido de saber que si renunciamos a ciertas cosas, accedemos a un determinado orden social que nos va a proteger también de los otros miembros de esta sociedad. Entonces, no voy a violar, pero tampoco me van a violar, y no voy a robar, pero tampoco me van a robar, o va a haber alguien que sancione a aquellas personas que violen y que roben, pues van a tener ahí todo el peso de la ley, todo el peso de la sociedad encima. Entonces esa es otra instancia que me protege, pero finalmente es algo que se va instaurando gracias a esta agresividad puesta hacia mí mismo, de no, detente, no te comas eso no es tuyo, ¿no? Uh-huh. Y que también ahí podemos encontrar, digamos, la razón de por qué hacer este tipo de cosas que a nosotros nos parece que están bien, como castigarnos, es como si fuera superior. Exacto. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque yo estoy actuando sobre lo que a mí me enseñaron que está bien. Si yo me estoy castigando constantemente por lo que hago, si yo me estoy exigiendo de más, entonces seguramente esto está mejor, ¿no? En algún momento hablábamos un poquito sobre una dinámica similar a esto con lo de pegan a un niño, ¿no? De cómo al que le pegan, ¿por qué le pegan? ¿No? ¿Por qué le están pegando a él y no a mí? Todos vamos teniendo un recuerdo en algún momento de que o nos pegaron o vimos que pegaron a algún otro niño, ¿no? Y es una fantasía recurrente, digamos como una, ¿cómo lo podríamos decir? Como un pigmento que va quedando en nuestro inconsciente para representar todo este tipo de situaciones alrededor de la conciencia moral y también de otros aspectos de la sexualidad, lo cual es bastante interesante. En algún momento yo creo que
tendríamos que volverlo a repasar, ¿no? Porque, ¿qué sucede con este extra que nosotros pensamos, que digamos, es mi trabajo? Si a mí me pidieron 10 minutos de trabajo, si me pidieron 10 unidades de mi trabajo, ¿yo por qué tendría que poner uno más? Si se fija, esto de repente se va como haciendo un romanticismo alrededor de estas ideas, como por ejemplo con películas como Cadena de Favores, ¿no? Es que tú, si haces una buena obra, esa buena obra te va a seguir de regreso y te va a hacer un bien a ti también. A final de cuentas estamos construyendo un mundo mejor y es una idea pues bastante bonita si la quisiéramos pensar así, pero ¿sabe qué sería más bonito? Que todos hiciéramos nuestro trabajo. eso sería maravilloso. Que todos hiciéramos lo que tenemos que hacer. Eso sería magnífico, pero magnífico. Esa persona que de repente ya no nos quiere atender porque faltan 5 minutos para su hora de comida, si nos atendiera esos 5 minutos, sería maravilloso. Si ven, no le tiene que hacer el favor a nadie. Esta persona que no nos quiere devolver el cambio porque se va a quedar sin monedas, sería buenísimo que lo hiciera también, ¿no? Pero son todos estos puntos en donde ahora sí hacer las cosas como debemos de hacerlas nos podría traer un beneficio más allá de decir vamos a hacer un extra sobre lo que estamos haciendo. Porque imagínense que es un doctor, vamos poniéndole medicina a este paciente, pero vamos poniéndole el extra, vamos poniéndole un empujoncito extra para que sea todavía mejor el efecto. No, las cosas son en medida. Las cosas son en su justa medida, ni mucho más ni mucho menos, en su justa medida. Definitivamente que si a esta ecuación le podemos sumar la cortesía de ser agradables con las personas, de ser amables, y eso fuera nuestro extra, nuestro empujoncito extra, pues sería maravilloso, ¿sí ve? Porque aparte de que estamos haciendo bien nuestro trabajo, estamos teniendo este agradecimiento con los demás, estamos llevando este clima agradable para todos nosotros, porque si alguien nos da el paso, bueno, a mí también me van a dar ganas de dar el paso, ¿sí ve? O igual y no nos van a dar ganas de dar el paso, pero estamos viendo que hay gente afuera que está moviendo lo que yo estoy pensando en un primer momento, ¿sí ve? Si yo estoy de mal humor y veo que los demás están de mal humor, ahí sí podríamos tener un poquito de idea de cómo van afectando nuestras acciones al entorno. Pero de alguna forma, me parece, Gaby, que es como si fuera... ¿Cómo lo podríamos decir? Como un pensamiento inferiorizado. Si uno no es el más ambicioso en su trabajo, si uno no busca sacar el máximo provecho, el máximo dinero, si no trabaja todo el tiempo y las horas posibles que pudiera trabajar, si no compra, si no gasta en grande, de alguna forma se nos va haciendo esta idea de que o somos pobres o somos como seres inferiores en la sociedad, o estamos desperdiciando nuestro potencial, o estamos no cumpliendo con las expectativas de las personas que nos están rodeando. ¿Y por qué tendría que ser esto? ¿No? ¿Por qué sería ese el impulso principal? Porque luego nos ponemos a ver cómo hay gente que trabaja toda su vida durante todo el día y llega viejo para no poder disfrutar lo que tiene, ¿no? ¿O por qué tendríamos que pensar que es necesario llegar a viejos para poder disfrutar de lo que tenemos? ¿No? Son ideas como que están muy cimentadas en nuestra sociedad, pero que pocas veces nos preguntamos por qué es que están ahí en un primer momento, ¿no? Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de la ley del mínimo esfuerzo. Recuerda, también estamos obsequiando este libro de Rosa Barocio, Explora tus emociones para avanzar en la vida, soltando lo que te estorba. Si quieres participar por este obsequio, únicamente tienes que comunicarte a cualquiera de nuestras vías telefónicas o electrónicas y contestar a la pregunta del día de hoy. ¿Crees que la ley del mínimo esfuerzo sea positiva o negativa? ¿Y por qué piensas eso? Ya tenemos aquí algunas participaciones. Anónima nos está comentando. Ella piensa que la ley del mínimo esfuerzo es algo negativo porque el ser humano para gestarse necesita 9 meses y el alumbramiento, nos dice, puede ser impredecible. Bueno, me imagino que te refieres, Anónima, como haciendo una especie de equiparamiento entre lo difícil que es como llegar a la vida y que, bueno, pues no debería ser más fácil continuar viviendo en ese caso, porque la ley del mínimo esfuerzo va en función como hacer las cosas
más fáciles, lo más fácil posible, ¿no? Y verdaderamente aquí creo que es importante pensar que no se trata de un autoflagelarse. Es cierto que el mero hecho de vivir cuesta trabajo, en verdad. Este diario levantarse y tener un motivo para levantarse de la cama, tener un motivo para salir a buscar el alimento más allá de la necesidad, porque está la necesidad, pero también está el deseo. Y las personas que van perdiendo el deseo, pues poco a poco la necesidad se va volviendo prácticamente prescindible también, e incluso la vida se va volviendo prescindible, ¿no? ¿Para qué? Como, pues sí, tengo que comer porque si no me muero y entonces, ¿y eso qué, no? Finalmente, si no hay motivación fuera de la necesidad o del instinto, nosotros ya no somos seres tan básicos como el resto de los seres vivos que va por el instinto, y es como a fuerzas tengo que comer porque a fuerzas se tiene que preservar la especie y punto, ¿no? No hay un cuestionamiento filosófico o existencial de intermedio. Es porque eso ya está marcado como instintivamente, y eso es a lo que se dirige. Nosotros, al hacer este como movimiento retorcidito en donde nos vamos como amoldando a cosas muy opuestas a nuestros propios instintos, con tal de preservarnos justamente, con tal de estar en un ambiente más seguro para nosotros, pues entonces se empiezan a generar también otro tipo de cosas raras, se podría decir, en el orden natural, que son el deseo, que son el cuestionamiento, que son toda esta cuestión existencial que puede venirse a nuestra cabeza, y dentro de esto, pues verdaderamente se va volviendo en muchos sentidos como un ciclo o un absurdo para algunas personas seguir adelante. Entonces, sí, verdaderamente es un esfuerzo el mero hecho de vivir, y no deberíamos de hacernos lo más pesado. Ya digamos que aquello que nos puede motivar y que puede hacer agradable el hecho de vivir es disfrutar lo que hacemos, es hacerlo porque pues a lo mejor no voy a cambiar el mundo, o a lo mejor pues sí, todo esto se va a terminar independientemente del esfuerzo que haga, o de lo mucho que le eche ganas, o de lo poco que le echo ganas, pues esto eventualmente se va a terminar y punto. Pues a lo mejor sí, pero todavía queda pues porque me da la gana, ¿no? Lo voy a hacer porque me da la gana, porque lo disfruto, porque quiero hacerlo. Y eso verdaderamente es lo que mueve a las personas a hacer las cosas de una forma, como que estas son las personas que más disfrutan la vida y que más chance tienen de deshacerse de aquellas cosas que creían que era obligación, pero nada más por un estereotipo social, o nada más por algo que ya está como en una superestructura fuera de sí mismos, porque pues ese es el caminito que ya está trazado. Sí, a lo mejor no es el caminito que a ti te gusta, o a lo mejor no es el caminito que tú disfrutas, y no pasa nada si te vas por otro. Si te vas por otro que tú disfrutes más, si te vas por otro que sea a lo mejor más sencillo. Lo importante es poder disfrutar ese trayecto. En realidad, las metas en específico sí se van convirtiendo de pronto como en cebos que nos ponemos nosotros mismos para seguir caminando, para seguir sobre la marcha. Entonces, es verdad que, bueno, habrá algunas personas que hacen el mínimo esfuerzo, no en este sentido de disfrutar de su vida y de deshacerse de aquellas cosas que les son demasiado pesadas como para tener que soportarlas sin necesidad alguna, sino que hay personas que se van dirigiendo con esto en una especie de depresión crónica, y se van como haciendo el caminito directo hacia la muerte psíquica, o hacia la muerte ya completamente también en lo físico. Y esta sería la parte cuestionable, no porque esté bien o mal, sino por lo destructivo que puede llegar a ser para el sujeto, ¿no? Uh-huh. Y ya tenemos algunas personas que nos están siguiendo acá por el chat, Gaby. Les recuerdo, si se quieren comunicar con nosotros por esta vía, estamos en www.radiomujer.com.mx. Un saludito a Valeria, que nos está escuchando acá. Tenemos más participación. Nos dice Ana María:
Yo veo la ley del mínimo esfuerzo negativa. Si la siguiéramos no alcanzaríamos nada. Para lograr cosas debemos dar el máximo. Esto es ley para mediocres. Muchas gracias, Ana María. También nos está diciendo Valeria, aquí en quiero felicitar, nos manda una felicitación por el programa y que le ha servido mucho a ella y a su familia. Qué bueno Valeria, qué gusto. Y nos dice que en su opinión hay que dar, pero no ponernos fúricos si no sale al 100%. Muchas gracias por tu participación, Valeria. Esto es, acá vamos a ver como estas dos posturas, ¿no? Esto que nos está diciendo Ana María por un lado, ¿no? Que es una ley para mediocres. Una ley para mediocres sería la del medio esfuerzo. No, es que es una cosa curiosa. Si se fija, estamos como ya muy condicionados a escuchar ciertas cosas como negativas, ¿no? Como si fuera algo malo, como si el no tener esta ambición como extrema fuera una cosa que nos hace peores personas, que las personas buenas son las que hacen todo al máximo. Y esto es de alguna forma también como este mismo caminito que nos va llevando hacia lo de los deportes extremos, ¿no? ¿A quién le gusta andar con patines nada más? Yo quiero andar con patines en la montaña, ¿no? Y uno dice, a ver, tal vez sean cosas que nos pueden sonar un tanto ridículas, pero si se fija, también tiene que ver con este esfuerzo de repente que vamos haciendo al trabajar. Fíjate, Gaby, el otro día estaba disfrutando de un documental de la BBC de la vida de los campesinos en la época medieval. Y es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque todos tenemos esta idea de que en esos entonces la gente vivía terrible, ¿no? Porque bueno, era más o menos en el mismo tiempo del documental que estaba viendo, en donde azotó la peste negra a Europa y se murió la mitad de la población del continente, imagínense, ¿no? ¿Cómo es que se puede vivir en esas condiciones? Y se me hizo algo muy curioso porque era realmente un estudio muy detallado, en donde decía la cantidad de días que le tenían que dar los campesinos a el rey, ¿no? Al lord de la tierra, digamos, como para tener este intercambio. Si nosotros nos vamos a esos tiempos, el trabajar las tierras de ese señor feudal era en beneficio de que ese señor feudal tenía un castillo y tenía un ejército, y ese señor feudal nos estaba protegiendo a todos los demás. Es como, digamos, el intercambio. Yo te trabajo tu tierra y yo te doy esto, y tú me das protección y me das calidad de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo en un reino bonito, porque estoy viviendo en un reino protegido y poderoso. En esos entonces, esos campesinos medievales, se hacía una comparación de cuántos días tenían que trabajar al año para estos señores, y eran 60, contra lo que ahora una persona con un trabajo promedio tiene que dar 80 y tantos, casi 90 al año de su tiempo, de cada año, en el trabajo, ¿no? Esto pensémoslo evidentemente en las jornadas de trabajo, ¿no? Cuántas horas son, cuántas horas hay, y por supuesto que uno puede decir, bueno, ¿cómo va a ser posible que ahorita estamos trabajando más tiempo que un campesino en el medievo? Un campesino en el medievo también se me hizo muy interesante ver cómo es que vivían, ¿no? ¿Cuál era el peor lugar en el que podía vivir un campesino? Y el campesino más pobre tenía casa, ¿sí ve? El campesino más pobre tenía casa. A mí lo que me da para pensar en esto es plantearnos cuáles son las necesidades que estamos sosteniendo para pensar que tenemos una vida honorosa, una vida respetable y útil hacia el medio ambiente y hacia nuestras familiares, ¿no? hacia las personas que están cerca de nosotros. ¿Será necesario vivir en una vida con un extremo de lujos, en un condominio de primera, de lujo, con seguridad, con carros del año, para pensar que estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo? Realmente eso tendríamos que hacer todos. Eso es, digamos, como el estándar de cómo se debe de vivir bien. Y esto ya nos da a pensar, ¿sí ve? Porque también en esta misma idea es que todos podemos ser millonarios, ¿sí ve? Que todos tenemos la potencialidad de hacernos millonarios y de ser riquísimos, como si ese fuera la meta de la vida en un primer momento. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Todavía tienes unos minutitos para anotarte por el obsequio del libro de Rosa Barocio, Explora tus emociones para avanzar en la vida soltando lo que te estorba. Únicamente tienes que comunicarte por cualquiera de las vías y respondernos, ¿crees que la ley del mínimo esfuerzo es algo negativo o positivo? ¿Y por qué?
Y bueno, tenemos aquí prácticamente, bueno, no prácticamente, no, sí prácticamente, por ahí por el internet nos pusieron algo distinto, pero casi todas van en función a una visión negativa de esto. Y yo comentaba en el bloque pasado que habrá personas que efectivamente la utilicen en un sentido que va opuesto a la vida, en un sentido muy destructivo, de ir descartando prácticamente todo a su alrededor. También hay otras personas, porque uno habría que preguntarse, ¿para qué te esfuerzas? No en un sentido de, no en esta pregunta de, ay, ¿para qué, hombre? No te esfuerces, no. Literalmente, ¿para qué te estás esforzando? ¿Te estás esforzando para lograr algo que te hace feliz? ¿Para lograr algo que te va a hacer sentir cómodo o cómoda? ¿O te estás esforzando porque crees que debes de esforzarte? Porque hay muchas veces que el medio, digamos, que se traga a la meta. A veces pensamos que los medios en sí son metas y no. Los medios son medios únicamente, no es la meta. Hay muchos caminos para llegar a la misma meta y de pronto empezamos a esforzarnos y a chambearle y a ahorrar y a hacer un montón de cosas y nos perdemos. ¿Para qué estábamos ahorrando tanto dinero? Y de pronto nada más nos vemos en una codez tremenda, que ya no queremos gastar nada y no queremos ni comprarnos una nieve, no queremos hacer nada. ¿Por qué? Ya se me olvidó, ya se me olvidó para qué estoy juntando tanto dinero, para qué estoy ahorrando, pero nada más tengo que acumularlo, tengo que tenerlo, sin un objetivo en particular, y muchas veces nos podemos perder en el medio, como si fuese una meta, sin que tengamos un rumbo fijo a dónde llegar verdaderamente. Entonces ahí habría que cuestionarnos, ¿para qué estás invirtiendo este esfuerzo? ¿De verdad lo estás invirtiendo para algo que disfrutes, para algo que vas a disfrutar, que vas a gozar? ¿O nada más estás disfrutando el autoflagelarte en el camino? Porque si es eso, bueno, pues al menos es importante que lo tengas claro, que lo que estás disfrutando es pues este placer masoquista de hacer, como vivir de cierta manera muy rigurosa y muy apretada, ¿no? Por otra parte, hay personas que cuyas metas son, vamos a pensar, muy altas, o cuyas metas son particulares, metas difíciles de conseguir. Por ejemplo, quieren ser ricos, quieren tener cosas muy costosas, quieren tener X estatus, pero no quieren trabajar por eso. Ahí está una persona que le pasa lo contrario, que se pierde en la meta y bueno, pues ¿y los medios cuáles, no? Esta persona se va a dirigir por esa ley de el mínimo esfuerzo, pero prácticamente por el nulo esfuerzo, ¿no? Va a ser esta persona que llega al trabajo y si puede estar haciéndose como que está trabajando todo el rato y sacar lo más poquito que pueda, pues eso va a ser, ¿no? Nada más para que no le estorben, para que no lo regañen, para alcanzar a subsistir, para que le alcance para unos cuantos gustitos y casi como inmediatos. Y aún así no se va a conformar con lo que tiene, porque si una persona puede en algún momento, viendo como distintas exposiciones, alguien hablaba acerca de las personas, no, ni siquiera hablaba, hizo ahí un collage acerca de las personas, de la pobreza, y ponía imágenes de personas campesinas, y era algo como muy indignante porque pues los campesinos no son pobres, son campesinos, ¿no? Habrá campesinos que sí están en la pobreza, pero hay muchas personas que verdaderamente disfrutan vivir en el campo. Vivir en el campo, trabajar sus tierras, usar guaraches, que verdaderamente es algo, es una vida muy honorosa, es una vida muy productiva y que es algo que verdaderamente disfrutan y es ridículo pensar que alguien, mira, no trae zapatitos de charol, pobrecito. ¿Ha de ser pobre? No, bueno, claro que no. Lo absurdo aquí es que puede haber personas que sí tienen como toda esta otra imagen, pero no quieren hacer ningún esfuerzo para conseguirlo por sí mismos y entonces están en esta postura de bebé, en esta postura pasivo-receptiva de yo sí quiero, pero no voy a hacer absolutamente nada. Es como tengo hambre, tengo frío, quiero que me cambien, pero haz que alguien más lo haga, que la vida lo haga. Son personas que constantemente se quejan de que no han avanzado por culpa de la vida, porque el país está muy mal, porque la economía está muy mal, porque mis papás no me educaron bien, porque mis papás no me heredaron bien, porque, y bueno,
todos tienen la culpa, excepto ella o excepto él, porque bueno, ahí ya se ha vuelto como un síntoma. Entonces sí, si quieres algo, si hay algo que deseas y te limitas de conseguirlo por flojera, bueno, pues eso es un síntoma. Pero si lo que tú deseas es distinto de lo que el resto del mundo desea, y a lo mejor a ti te gustan mucho los guarachitos y no te gustan los zapatos de charol, pues qué bueno, y que te valga lo que las demás personas quieran o califiquen, ¿no? Uh-huh. Y también, Gaby, ahorita tenemos muchas participaciones justamente en donde dicen esto, ¿no? De que la ley del mínimo esfuerzo es una cosa aberrante, ¿no? Es algo que nos lleva hacia la mediocridad o hacia los ninis. Es interesante porque inmediatamente vamos empalmando la ley del mínimo esfuerzo como la flojera, ¿sí ve? Y no es lo mismo, al menos no es lo mismo de lo que nos estamos refiriendo el día de hoy, ¿no? Hacia dónde están nuestras aspiraciones y hacia dónde va nuestra ambición, ¿sí ve? Pero de repente, por eso es que le dimos dos días a este programa, de repente nos quedamos con esta imagen de que debemos de hacer ciertas cosas para ser gente exitosa, para ser personas felices, y son ciertos, digamos, como símbolos de estatus, ¿no? En algún momento se volvió el celular. No sé si usted recuerda cuando empieza a aparecer el celular, de repente veíamos a alguien hablar con celular e inmediatamente todos decíamos, qué mal. Está carísimo ese teléfono, ¿no? Es una cosa carísima hablar por teléfono porque puede hablar de donde quiera. Seguramente tiene cosas muy importantes de qué hablar, ¿no? Seguramente tiene cosas muy importantes e interesantes y negocios multimillonarios para estar hablando de ese celular. Poco a poco, fíjese cómo el celular nos ha llegado como esta necesidad alrededor del comunicarnos. De repente ya se empezaron a hacer un poco más baratos los celulares, pero ahora lo que tiene que ver con el estatus del celular es qué celular traemos. Si yo traigo el celular, el último que salió, entonces quiere decir que yo tengo un poder adquisitivo. Es algo que representa esta parte, ¿no? En algún momento escuché, Gaby, que alguien hacía como este señalamiento, ¿no? Bueno, es que desde el último teléfono de tal marca que es muy famosa, ¿no? Que es de una fruta, el siguiente modelo se ve igual. ¿Cómo va a saber la gente que yo traigo uno nuevo, ¿no? Imagínense, ¿no? A final de cuentas, ¿qué es lo que estamos comprando, no? Estamos comprando el estatus. Tenemos más participaciones, posiblemente no alcancemos a leerlas todas, las vamos a dejar para el día de mañana. Sin embargo, están ya apuntados, sí, ya sí. Todos están participando por el obsequio. Vamos a ver si alcanzamos a leer algunitas. Todavía tenemos algunos minutos. Nos dice Rocío Peña, en ocasiones es bueno poner esfuerzo y lograr cosas que no esforzamos. Más bien, en lugar de no esforzarlos. En lugar de no esforzarlos y no lograr nada. Ok. Fíjate, Gaby, ahorita pensando en esto, con lo de la ley del mínimo esfuerzo, ¿cuánto es el premio de la lotería nacional o de estas loterías en donde uno nada más da 5 pesos? Son cientos de millones de pesos. Cientos de millones de pesos. Imagínese, ¿cuánta gente compra lotería? ¿Cuánta gente está en esta idea de que con un billete de lotería vamos a salir de todos nuestros problemas? Ahí es en donde de alguna forma podemos encontrar esta cosa como compulsiva alrededor ahora sí del mínimo esfuerzo. ¿Sí ve? Es de repente esto que ya nos puede jalar hacia la muerte, como lo habíamos estado señalando, de decir, ay, qué sed tengo. No, pero aguanto un ratito más. No, mejor ya me duermo y mañana tomo agua, ¿no? ¿Qué más da si nos levantamos a tomar agua, no? Realmente nos iremos a gastar las calorías, así como si fuéramos algún león en la sabana que no se puede mover por el sol. No. Ahí es en donde ya podemos encontrar este mínimo esfuerzo, ¿no? Ay, no, hombre, ¿para qué le busco? ¿Para qué busco un aumento, no? ¿Para qué busco un mejor sueldo? Si yo acá estoy demasiado cómodo, pero demasiado cómodo y en carencia. ¿Sí se fija? Una cosa es que dijéramos, yo estoy a gusto con mi trabajo, ¿no? Y esto es suficiente para lo que yo quiero tener, y esto es suficiente para mi futuro y para sostener a mi familia si la quiero tener, ¿no? Pero cuando ya es estar en la carencia y no hacer, es algo que no nos mueve y que ahora sí nos puede dejar ahí medio muertos. Vamos a ver, Gaby, ¿quién se lleva este obsequio? ¿Ahora me toca a mí? Sí. Vamos a ver rápidamente. Ay, es anónimo. No, es que sí participa. Ay, ok, perfecto. Evangelina Aguilar.
Gracias, Gaby, me sacaste del problema. Evangelina, tú te llevas este libro, acuérdate, tienes que pasar a recogerlo de 12 a 1 o de 5 a 6 con una copia de tu identificación. Por el día de hoy nos despedimos, continuamos mañana con el mismo tema. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta mañana.